Bueno, como el título se indica, el objetivo del minicurso, ¿no? Es, vamos a ver cómo llegar a una fórmula para calcular el primer coeficiente de Lyapunov y mediante ello dar una información en un sistema para encontrar un ciclo límite. Esta primera sesión va a ser dividido como sigue. Ya que hay muchos fenómenos que dependen del tiempo, son modelados por ecuaciones diferenciales, ¿no? Vamos a comenzar aquí primero dando una motivación, dando algunos ejemplos. Luego veremos ecuaciones diferenciales lineales, no lineales, y terminaremos explicando lo que es conjugación topológica y el teorema de Bohr-Macquart. Entonces, como podrán ver, más o menos vamos a hacer un repaso, ¿no? Lo que se ve en un curso de ecuaciones diferenciales para ya en la próxima sesión tener todas las herramientas para el objetivo, ¿no? De calcular el primer coeficiente de Lyapunov. Entonces, comencemos. Bueno, entonces, primero con los ejemplos. Primero vamos a ver lo que es la ecuación del péndulo. Entonces, ¿en qué consiste la ecuación del péndulo? Imagínense aquí, ¿no? Que tenemos acá un hilo sujeto acá, ¿no? Y en otro extremo tenemos acá una masita de masa M y que esta tiene una longitud L. Bueno, ahora supongamos que jalamos masita hasta aquí, ¿no? Y lo soltamos. Entonces, si lo soltamos, esta va a comenzar la velocidad, ¿sí? Digamos que en un cierto instante tiempo T, esta masita queda por aquí. Entonces, en ese instante tiempo T, vamos a tener acá un desplazamiento. Liliana, tu micrófono creo que no se está escuchando bien. Ya, gracias. Voy a acercarme un poquito más. Entonces, aquí en digamos, aquí hemos recorrido un desplazamiento que le he llamado S de T, ¿de acuerdo? Desde su posición de equilibrio, que está por aquí. Bueno, entonces, este desplazamiento también lo puedo relacionar con este desplazamiento angular, θ, de la forma que es igual a L de θ de T. Bueno, ahora, por otro lado, usaremos aquí, ¿no? En esta masa, ¿no? Vamos a tener una fuerza, está aquí, y esta fuerza va a tener asociado una fuerza tangencial que va a ser dado por mg seno de θ, ¿no? Entonces, si nosotros queremos aplicar la segunda ley de Newton, ¿no? Tenemos que la fuerza, esta fuerza ejercida de manera tangencial, como está en sentido contrario, ¿no? Al desplazamiento, vamos a colocar que esta fuerza, que va a ser menos mg por seno de θ, va a ser igual a la masa por la aceleración. Y la aceleración va a ser esta segunda derivada. Y usando esta igualdad de aquí, vamos a tener que este es igual a L por la segunda derivada de T. Bueno, entonces, si nosotros simplificamos, ¿no? Vamos a tener, que simplificamos las masitas, vamos a tener que L por segunda derivada acá, ¿no? Va a ser igual a menos P sin L. ¿De acuerdo? Entonces aquí vamos a poder, paso a dividir el L. Y entonces yo esto es lo mismo que expresarlo así. La segunda más 15 L
seno de teta igual a 0. Entonces, aquí estamos llevando un ejemplo de una ecuación diferencial de segundo orden. ¿No? Donde por construcción, ¿no? Estamos viendo que este desplazamiento angular va a cumplir esta ecuación, aquí satisface esta ecuación. Entonces, a este de acá se le va a llamar una solución de la ecuación. Bueno, entonces este sería nuestro primer ejemplo de una ecuación diferencial. Estamos viendo aquí, ¿no? Que nos ayuda a modelar la ecuación del péndulo. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos al segundo ejemplo. El segundo ejemplo es el sistema de masa resorte. Este sistema, ¿no? Se ve justamente en la parte final del curso de cálculo integral, ¿no? Entonces vamos a más o menos deducir rapidito cómo se deduce la ecuación diferencial. Entonces, en este caso, ¿no? Tenemos que, si yo digamos acá tengo un resorte de longitud L, ¿no? Y digamos que yo coloco una masita M en un extremo, ¿no? Y entonces acá vamos a tener un alargamiento que lo estamos colocando, que el alargamiento sea S, ¿no? Entonces, aquí, ¿no? Vamos a tener que mg es igual, este K va a ser la constante del resorte. ¿Sí? Entonces, esta fuerza dado por mg va a coincidir, ¿no? Con la fuerza dado por la ley de Hooke. ¿De acuerdo? Ahora, por otro lado, si nosotros ahora jalamos un poquito esta masa y digamos que nosotros jalamos y soltamos esta masa, otra vez vamos a ver de que esta masa de acá, ¿no? Va a comenzar a oscilar, ¿no? Y nosotros queremos ahora estudiar este desplazamiento, digamos que acá está en un instante t, y masa, pues quiere estudiar este desplazamiento desde su posición de equilibrio, que va a ser este de acá. Hola, disculpe una pregunta. ¿Sí? Bien. Usted mencionó la ley de Hood. ¿Qué dice la ley de Hood? No, no lembro. Ah, ya. Es que en acá vamos a tener que esta fuerza que es mg, ¿no? Vamos a tener que esta fuerza, la fuerza restauradora, va a ser la constante por el alargamiento del resorte, que en este caso es K por S. Ah, ok, ¿Ya? y Entonces, ah, ah, y en este caso, la suma de fuerzas, vas a tener que la suma de fuerzas te va a dar 0, ¿de acuerdo? Como esta fuerza restauradora está en sentido contrario acá, vamos a tener que menos K por S más la otra fuerza te va a dar 0. Y de ahí llegas que mg es igual a K por S. ¿De ujú. acuerdo, Orlando? Ok, gracias. Ujú. Ya de nada. Bueno, entonces acá digamos que nosotros queremos estudiar este desplazamiento. Entonces, en este caso, como ya vemos movimiento acá, vamos a tener que la suma de fuerzas ya va a ser masa por aceleración. O sea, en este caso, vamos a tener que la suma de fuerzas va a ser masa por la aceleración, que va a ser la segunda derivada de x. ¿Ya? Entonces acá otra vez va a aparecer mg y acá va a aparecer menos la constante k por el alargamiento. Pero en este caso el alargamiento va a ser esta, digamos, el x, pero más s. Entonces te va a quedar x más s igual a m. Bueno, cabe destacar que acá, tanto en la ecuación del péndulo y en esta ecuación de masa resorte, estoy considerando que no hay fricción,
que no hay fuerza, otra fuerza exterior. Entonces, acá voy a tener que MG menos K por X menos K por S es igual a M por la segunda derivada. Pero de aquí, recuerden, de esta igualdad, tengo que MG es K por S. Entonces, esto se va a cancelar. Y vamos a tener que menos K por X es M por la segunda derivada. Bueno, y entonces aquí podemos reescribir M. Otra vez, voy a pasar a dividir acá el M menos K M aquí. Y entonces tenemos que ese desplazamiento va a satisfacer esta ecuación diferencial. Entonces acá vamos a tener que esta es otra cosa, hacer mi solución, ¿no? Quiere decir que si ustedes reemplazan aquí, ¿no? Va a cumplir que la segunda derivada de x más k entre m por x de t es igual a 0. Entonces están viendo acá que estamos obteniendo otra ecuación diferencial que está modelando este sistema. Y así pueden encontrar muchos en la literatura, ¿de acuerdo? Lo que quiero que vean es la importancia de este tema, del tema de ecuaciones diferenciales. Vamos a terminar por el tiempo, solamente voy a mostrar un ejemplo más. Ya este viene a ser ya un modelo en ecología, que es la ecuación de Lotka-Volterra. Bueno, entonces aquí lo que vamos a estudiar es queremos ver la interacción entre presas, que lo vamos a denotar por U, y los depredadores por V. Entonces, ¿qué nos dice? Acá ya he colocado esta ecuación diferencial, pero vamos a interpretar qué es lo que significa. Bueno, entonces, vamos a tener lo siguiente. Esta primera parte de aquí nos indica que si nosotros no tenemos depredadores, digamos que en ausencia de depredadores, el crecimiento de las presas se va dado aquí de manera exponencial. Digamos aquí que esta variación de U es R. ¿Ya? Entonces acá vamos a tener que un crecimiento exponencial en las presas. Pero ¿qué va a pasar ahora, no? Cuando, digamos, aparecen los depredadores. Vamos aquí en el modelo colocar, ¿no? Que por cada depredador, ¿no? Cada depredador va a consumir U por U presas. Entonces, el número total acá de presas, ¿no? Esta variación, las presas decrecen por cada depredador, vamos a tener que decrecen una cantidad proporcional a las presas que le estamos colocando Q por U. Y este menos indica, ¿no? Que va a haber un decrecimiento de las presas. Pero, ¿no? En la ecuación de Lotka-Volterra tenemos que si un depredador consume Q por U presas, esto va a generar P1 nacimientos por cada depredador. O sea que el crecimiento de los depredadores, ¿no? Va a ser de esta forma. Y finalmente, ¿no? En esta tercera parte me dice que cuando no hay presas, o sea, en esta parte de acá, cuando no hay presas, cuando borramos EU, el crecimiento de los depredadores no va a decrecer de manera exponencial. Entonces, este crecimiento de DU por DDT va a ser de la forma menos C por 1. Entonces, este es como que el modelo que uno comienza a ver, un modelo clásico cuando estudia ecología. Luego existen, digamos, otros modelos, ¿no? Que, digamos, son más reales que este modelo que se presenta, pero que con las herramientas que vamos a ver en el mini curso también vamos a poder estudiar qué es lo que podemos decir con el comportamiento de las presas y los depredadores. Entonces,
Estos serían los tres modelos que quería presentar. Vamos ahora a continuar, ¿no? Con lo siguiente. Miren, observen de que en el primer ejemplo que vimos de la ecuación del péndulo, obtuvo esta ecuación diferencial de segundo orden. Acá recuerdan. Luego vimos el sistema de masa-resorte, que está aquí, ¿no? Que es también una ecuación diferencial de segundo orden. Bueno, y entonces lo que vamos a ver es que si tenemos una ecuación, estas ecuaciones diferenciales de segundo orden, lo podemos llevar a una ecuación, ¿no? De primer orden, como está acá, de esta forma, como en la ecuación. Observen que esta ecuación de los cabos de Terra aparecen dos ecuaciones diferenciales, pero son de orden 1. Entonces vamos a ver cómo la ecuación de masa-resorte tiene esta forma. Recuerdan la segunda derivada de x más k entre m, x igual a 0. Lo podemos derivar a una ecuación de esta forma. Entonces, digamos, para hacer los cálculos voy a suponer que la constante k del resorte es 0,4 y la masa es 0,1. Entonces vamos a tener acá que la segunda derivada más 4x es igual a 0. Vamos a trabajar con esa ecuación diferencial de segundo orden. Ahora vamos a hacer el siguiente cambio. Miren, vamos a jugar un poquito aquí. Y lo que voy a hacer, voy a llamar x1 igual a x. Y x2 voy a llamar x'. Entonces, ¿qué pasa si nosotros ahora derivamos? ¿Ya? Si nosotros derivamos, la primera ecuación va a dar x1' igual a x. Pero por esta de acá, entonces vamos a llamar este 2 y este llamo 1. Pero ahora si nosotros vemos por 2, ¿no? Pero nunca es x'. Ahora, si vemos por 2, tengo que x' es x2. O sea, vamos a tener que este es igual a x2. Entonces acá voy a tener que x1' es x2. Por otro lado acá, si ahora derivamos x2, ¿no? Igual a x', voy a tener lo siguiente. Voy a tener que x2' es igual a x'. Pero ahora vamos a usar esto. Voy a tener acá que la segunda derivada de x es igual a menos 4x. Entonces, si esto le llamamos 3 por 3, vamos a tener que este es igual a menos 4x. Pero ahora por 1 yo tengo que x es x1. Entonces, este es igual a menos 4x1. Y entonces voy a tener que la segunda derivada acá, disculpen, la derivada de x2 es igual a menos 4x1. Ya está. Entonces, fíjense lo que he obtenido. Si juntamos estas dos ecuaciones, lo que yo tengo es x1' igual a x2 y x2' igual a menos 4x1. Me voy a concentrar ahora en esto. Entonces, fíjense ahora que esta ecuación, ¿no? Que era de segundo orden, la he convertido en una ecuación de orden 1, ¿no? Acá vamos a tener dos ecuaciones. Nosotros vamos a trabajar en todo el mini curso con estas ecuaciones de orden 1, ¿no? También lo que yo puedo observar, ¿no? Aquí es lo siguiente. Miren, si alguno de ustedes, digamos, tiene la curiosidad y ver qué es lo que pasa con la ecuación, ¿no? Del péndulo. En la ecuación del péndulo vamos a tener que esta ecuación de segundo orden, haciendo este cambio de x1 igual a teta y x2 igual a teta prima, se puede llevar a esta ecuación de orden 1. Y está. Bueno, entonces,
Pero vamos ahora a estudiar bien esta ecuación de orden 1. Yo veo de que si nosotros, ¿no? Llamamos, por ejemplo, lo puedo reescribir, esta ecuación de aquí, estas dos ecuaciones como. Coloco acá x1', x2', ¿ya? Y acá, digamos, coloco x1, x2, y puedo generar acá una matriz de la forma 0, 1, menos 4, 0. ¿Ah? Entonces, si yo llamo x igual a x1, x2, entonces puedo reescribir, ¿no? Lo puedo simplificar como x' igual a 1x. Y esta de acá va a ser un ejemplo de una ecuación lineal. Entonces ahora lo que vamos a usar acá es, vamos a estudiar, ¿no? Digamos, las soluciones, ¿no? Digamos, ahora que nosotros queremos ver, ¿no? Digamos que en este caso mis soluciones ahora van a tener esta cara. ¿Ya? Entonces, yo quiero que cumplan, ¿no? Esta x1', x1' de t es igual a x2' de t, y x2' de t es igual a menos 4x1 de t. ¿Y qué me ayuda, digamos, a resolver esta ecuación, digamos, la ecuación lineal con el problema original, ¿no? Eso también sería otra pregunta interesante, ¿no? Si nosotros vemos acá en el cambio que hemos hecho, ¿no? Observen que la primera componente acá, x1, es igual a x, ¿no? Entonces, si nosotros hallamos la solución de esta ecuación lineal, esta primera componente x1 de t representa una solución de la no lineal, y la segunda componente va a ser la velocidad de esa solución. ¿Ya? Entonces, vamos ahora a usar herramientas de álgebra lineal, ¿no? Para poder decir un poquito más de esas soluciones de esa ecuación lineal. Para ello, bueno, nosotros aquí, ¿no? Si comenzamos esta matriz, si tomamos esta matriz 0, 1, menos 4, 0, ¿no? Nosotros podemos encontrar una matriz P, ¿no? Una matriz J, ¿no? Y acá la inversa de P, de modo que si hacemos este producto de P, J por P a la menos 1 me da la matriz A. Es decir, que acá hago un cambio de base de esta matriz a esta matriz J. Y lo que nosotros queremos ver, ¿no? Es en qué nos ayuda a hacer este cambio de base. Eso lo vamos a observar ahora. Entonces, recuerden que yo tengo esta ecuación lineal, x' igual a A por x. Comenzamos con eso. Ahora, pero por otro lado, yo tengo que A es igual a P, J, P a la menos 1. Entonces lo reemplazo aquí. Lo reemplazo acá. Ya está. Y lo que vamos a hacer ahora, a esta P a la menos 1x le voy a llamar 1. Entonces, si nosotros llamamos, ¿no? P a la menos 1 de x igual a U, ¿de acuerdo? ¿A qué sería igual x? Entonces, si ustedes aplican P a ambos lados, van a tener que P por la inversa de P me va a dar identidad, y acá me va a quedar P por. De acuerdo. Entonces, miren, vamos aquí ahora a colocar, ¿no? Lo que he hecho ahora es, donde está P a la menos 1x le llamé 1,
tengo PJ, lo voy a colocar PJ. Y ahora lo que voy a hacer es hacer derivada aquí. Entonces, podemos usar aquí, ¿no? El R de la cadena. Entonces, vamos a tener que la derivada de X va a ser la derivada de P, pero como P es una matriz, me va a quedar la misma por U'. Entonces, el X' lo reemplazo por P por U'. Entonces, si ahora aplicamos la inversa acá de P, vamos a tener que en ambos lados podemos eliminar el P y voy a obtener esta otra ecuación, U' igual a J por U. Entonces vamos a comparar estas dos ecuaciones, miren. Por un lado yo voy a tener U' igual a J por U y por otro lado X' igual a A por X. Pero ella se relaciona por lo siguiente, fíjense acá, es muy importante. X es P por U. Ujú. Entonces este P se va a encargar de llevar las soluciones de esta ecuación en esta ecuación. Entonces ahora vamos a ver un poquito, digamos, la utilidad de trabajar con esta forma de, digamos, de encontrar una matriz más simple que la matriz A, que en este caso es la matriz J, 0 menos 2 o 0. Bueno, ya si nosotros llevamos un curso de, digamos, de ecuaciones diferenciales, vamos a poder resolver hallar explícitamente, ¿no? La solución de esta ecuación U' igual a J por U. Pero vamos a ver que en realidad en el mini curso no vamos a querer tanto hallar las soluciones, sino más o menos, digamos, poder dar una descripción geométrica sobre la topología de las soluciones. ¿Ya? Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es lo siguiente, miren. Voy a volver a copiar acá, U' igual JU, y recuerden que U en este caso lo estoy colocando así, U1, U2. Entonces, si yo, ¿no? Esto de acá lo descompongo, ¿no? Voy a tener 1', 2', como ven aquí, la matriz J, que es 0, menos 2, 2, 0, 1, 2, ya está. Entonces, si nosotros ahora igualamos componente por componente, vamos a tener que U1', aquí está, es menos 2U2, y U2' es 2U2, 2U1, perdón. Ahora, ¿qué pasa si la primera ecuación lo multiplico por U1 y la segunda ecuación por U2? Hagamos eso mentalmente, lo que es sencillo. Y luego lo vamos a sumar. Voy a obtener U1 por U1' más U2 por U2' igual a ¿cuánto? Espero que todos me sigan ahí y estén de acuerdo que vale 0. Bueno, ¿y qué podemos decir con la ecuación que está en el lado izquierdo? Miren, si nosotros podemos observar, ¿no? Esto lo puedo reescribir así. Bueno, entonces eso quiere decir que 1 al cuadrado más 2 al cuadrado va a ser constante. Entonces lo que me está diciendo es que mis soluciones, ¿no? Mis soluciones de esta ecuación U' igual a J por 1 van a ser circunferencias. Pero cuando la constante sea 0, ¿no? Entonces acá un puntito, ¿no? Circunferencias, centrados en el origen. Y como yo observé hace poquito, ¿no? Esta matriz P, lo que va a hacer es llevar las soluciones de la ecuación U' igual a J por 1 a X' igual a por X. Entonces, este P, que va a ser lineal, recuerden que es lineal, y va a ser inversa lineal, o sea que va a ser, ¿no? Un isomorfismo, ¿no? Vamos a tener que las soluciones también van a tener que ser cerradas. Entonces, digamos de que sea mis soluciones, lo voy a colocar así. ¿Sí? Entonces, jugando con las soluciones, más o menos podemos dar una descripción de las soluciones de esta
de la ecuación lineal, ¿no? Asociada a la ecuación de masa resorte. Bueno, entonces ahora ese fue un ejemplo. Entonces ahora lo que yo me pregunto es, ¿y qué pasa si ahora tomo, digamos, una matriz, ¿no? En general. Y nos vamos a enfocar aquí solamente con ecuaciones diferenciales en el plano, pero vamos a trabajar con matrices de 2 por 2. Entonces, digamos que yo ahora tengo esta ecuación x' igual a por x, ¿no? Y que la matriz A sea de esta forma, A, B, C, D, ¿no? Y entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. También, ¿no? Digamos, hay un teorema que se llama el teorema de la forma canónica de Jordan, que me dice, ¿no? Que nosotros, ¿no? Para una matriz A, ¿no? Vamos a poder encontrar, ¿no? Una matriz P, como vimos en el ejemplo anterior, que sea la más simple, ¿no? Posible, ¿no? De modo que esta sea más fácil de analizar. Ahora vamos a ver, ¿no? ¿Qué podemos decir sobre esta ecuación x' igual a por x? Y luego relacionarlo con u' igual a p por. Entonces, lo que nosotros nos vamos a usar es, digamos, recordemos, ¿no? Cuando hemos visto, digamos, un curso de cálculo diferencial, uno usualmente ve esta ecuación, ¿no? Súper sencilla en una variable aquí, x' igual a por x, y nosotros tenemos, ¿no? La forma de una solución general, ¿no? Va a ser algo así, era la t, y acá por una constante que le llama b sub 0. Entonces, el hecho que aquí esta ecuación x' igual a por x tiene esta forma similar al de una variable x' igual a por x, como estoy mostrando con el cursor, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a querer, ¿no? Encontrar soluciones, digamos, que tengan esta forma. Supongamos, ¿no? Que yo quiero que mi solución x de t sea de la forma como esta de acá. Entonces va a ser un e a lambda t, pero como estamos trabajando ahora en R2, va a ser multiplicado acá por un vector v de esta forma, v1, v2. Y yo voy a trabajar con un vector distinto de 0 porque no quiero soluciones triviales. Bueno, entonces, para que este x de t que está colocado de esta manera sea solución, ¿no? De esta ecuación, que lo voy a llamar asterisco, necesitamos que debe verificar que la derivada es igual a por x de t. Entonces, si nosotros derivamos x de t, vamos a tener, ¿no? Derivamos acá el lambda t por lambda, por v, va a ser igual a, y colocamos el x de t, que es el lambda t por v. Bueno, entonces acá lo que vamos a hacer en esta parte, puedo sacar esta constante de lambda t, y me queda por v, y acá puedo cancelar, y entonces vamos a tener que lambda por v es igual a por v. Esta ecuación de acá es muy importante en el rendimiento. ¿Por qué? Porque miren, A por V igual a lambda por V, ¿no? Nos va a dar un concepto que algunos, no sé si algunos otros hemos escuchado, que es de otro. ¿Sí? Y entonces acá hice una cuentita para que vean. Si ustedes reemplazan, entonces la cuenta está hecha acá, ¿no? Por el tiempo. Si nosotros reemplazamos acá la matriz A y reemplazamos el vector V, que está por acá, entonces aquí operamos y vamos a tener acá la primera igualdad, estas dos ecuaciones que pueden ver aquí.
¿no? Entonces ahora pasamos todo a restar los términos que están a la derecha, agrupamos y tenemos estas dos ecuaciones de acá. Y entonces yo lo puedo reescribir ahora estas dos ecuaciones de manera matricial de esta forma. Miren. A menos lambda, B, C de menos lambda, B1, B2 igual a 0, 0. Donde yo quiero que este vector B1, B2 sea distinto de 0. Entonces, vamos a tener que este determinante tiene que ser igual a 0. Y al operar este determinante, el determinante va a ser A menos lambda por D menos lambda menos C por B. Entonces, agrupando aquí, vamos a tener esta ecuación de acá. ¿No? Esta ecuación cuadrática en lambda. Va a ser lambda cuadrado menos A más D lambda más A de menos C por B igual a 0. ¿Y qué aparece? Miren, acá aparece algo bien interesante porque si mi matriz A es A, B, C, D, ¿a qué es igual a más D? A más D va a ser T, que es la traza de A. Y este AD menos C por B es justamente el determinante de A. Entonces, esta es la traza de A, determinante de A. Bueno, entonces por eso que acá arriba ya lo coloqué, ¿no? De A, B, esta parte de acá, ¿no? Estamos viendo acá, ¿no? Para B distinto de 0, ¿no? Necesitamos aquí, ¿no? Que lambda cuadrado menos T lambda más T sea igual a 0. Pues ahora me voy a concentrar en esta ecuación cuadrática. Lambda cuadrado menos T lambda más D igual a 0. Me voy a la siguiente página. Como esta es una ecuación cuadrática, nosotros podemos usar acá la ecuación, ¿no? La fórmula para hallar este nombre, ¿no? Entonces este nombre va a ser T más menos la raíz de T cuadrado menos 4D sobre 2A, que en este caso es 1. Bueno, entonces observemos que este autovalor, ¿no? Depende de lo que está dentro, ¿no? De este radical del signo de T cuadrado menos 4D. Entonces, si T cuadrado menos 4D es negativo, podríamos obtener autovalores complejos. Ahora, lo interesante es que uno puede probar, ¿no? Que esta matriz J va a poseer los mismos autovalores de A, porque va a poseer acá, ¿sí? La misma traza y el mismo determinante. Bueno, entonces, estos autovalores vamos a ver que nos van a ayudar a dar una descripción sobre las soluciones. ¿Cómo así? Miren, digamos, entonces tenemos, digamos, mi matriz A y yo calculo los autovalores con esta formulita, fácil de calcular, ¿no? Entonces va a resultar que si yo tengo que tengo dos autovalores acá, lambda 1, lambda 2, y resulta que el producto es negativo, las soluciones van a tener este esquema. Cuando vimos en la ecuación de la ecuación de masa resorte, este diagrama que vimos acá se le va a llamar un diagrama de fases o retrato de fases. Entonces, en el caso de que yo tengo que lambda 1 por lambda 2, o sea, negativo, ¿no? Vamos a tener acá, perdón, vamos a llamar acá, en este caso una silla,
En el caso, ¿no? Que yo tenga que lambda 1 por lambda 2 sea positivo, vamos a obtener los siguientes retratos de fases. Podemos obtener cosas así. Estos dos casos que están restando es cuando voy a tener que mi autovalor sea complejo. O sea, en el caso que t cuadrado menos 4d sea negativo. Entonces digamos que acá mi autovalor tenga esta forma, ¿no? Y en 2 sea de esta forma. Bueno, en este caso vamos a tener que si el A es distinto de 0, el retrato de fases va a ser algo así. Y en el caso cuando A sea 0, vamos a tener que mis retratos de fases de esa forma como en el sistema de masa resorte. En este caso vamos a llamarle foco y en este caso le voy a llamar centro. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer entonces es calcular los autovalores y dependiendo de los autovalores nosotros vamos a poder dar una descripción del retrato de fases de las soluciones. Este es en el caso lineal, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa en la ecuación del péndulo? En la ecuación del péndulo, digamos, nosotros ya no vamos a tener una ecuación lineal. ¿Por qué? Porque acá está apareciendo este término de acá. Menos GL seno de X1. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es X, una derivada de X1 que es X2, ¿no? Lo voy a llamar F de X1, X2, X2. Y G de X1, X2 lo voy a llamar menos GL seno de X1. Y yo a partir de estas funciones F y G puedo definir este campo vectorial. ¿Bien? Entonces recordemos que este campo vectorial lo que hace es que a cada punto, ¿no? En este caso, como estamos en R2, a cada punto de R2 me va a asignar un vector, ¿no? Y vamos a tener que las soluciones, ¿no? Van a ser tangentes a estos vectores. Pues acá también voy a tener mi retrato de fase. Entonces, observen acá que este campo de acá es, principio es diferenciable, como un es diferenciable, C1, ¿no? Y esas condiciones, digamos, nos garantizan que localmente voy a encontrar, digamos, soluciones de esa ecuación. ¿Bien? Ahora lo que yo voy a hacer es, eh, estas ecuaciones de acá, lo voy a denotar así, como x' igual a fx, que va a representar una ecuación no lineal. Y acá hay algo interesante, ¿ok? Uno puede probar que para aquellos puntos donde este campo no sea cero, el vector cero, vamos a tener que mis soluciones se comportan de esta manera, como se puede ver aquí. Pero en aquellos puntos donde anula el campo, donde f de p sea cero, vamos a tener que el comportamiento puede ser variado, digamos, nos puede dar una silla, nos podría dar un foco, podría dar un centro, ¿no? Entonces nosotros no podemos predecir ahí la naturaleza, ¿no? Digamos, del trato de fases que va a suceder localmente alrededor de ese punto. Entonces, es por eso que a este punto especial le vamos a dar un nombre, y ese va a ser el punto singular.
acuerdo? Entonces, nosotros nos vamos a enfocar más en estudiar aquellos puntos que anulan el campo. Para eso, yo lo que me pregunto, bueno, ¿y cuáles serán entonces los puntos singulares de este campo asociado a la ecuación del término? Bueno, entonces hacemos una cuentita sencilla, como en este caso el campo es x2 menos gl seno de x1. Vamos a igualar f de x1 a x2 igual a 0, 0. Y vamos a tener acá estas dos ecuaciones. Vamos a poner acá. Vamos a tener que x2 es igual a 0. Y por otro lado, que menos gl seno de x1 es igual a 0. Entonces, esto como es un numerito de 0 lo puedo ignorar. Y tendríamos que ver para qué valores de x1 seno de x1 es 0. Y sabemos que esto se da cuando x1 tiene esta forma, np con n que pertenece a z. Entonces, mis puntos singulares van a ser x1, x2, van a ser x1, que es np, con 0, con n que pertenece a z. Entonces, observemos que acá, este campo de acá es bien interesante porque va a tener infinitos puntos singulares. Y lo que yo quisiera saber es, ¿qué es lo que va a pasar, digamos, sobre el comportamiento o ese retrato de fases en cada punto singular? Entonces, eso es lo que vamos a analizar ahora en parte y ya en la próxima sesión vamos a completar, digamos, el diagrama completo. Entonces, vamos a hacer acá en el plano cartesiano, voy a dibujar estos puntos, digamos acá tengo el 0, 0, por acá este el pico más 0, 2 pico más 0 y así, sigue, ¿no? Entonces, primeramente me voy a enfocar en el origen, el 0, 0. ¿Ya? Otra cosita que me olvidé antes de mencionar, que lo voy a hacer ahora, es que cuando observamos estos, digamos, dibujitos, ¿no? El retrato de fases para ecuaciones lineales. En estos casos, en todos estos casos donde tenemos, digamos, en estos cuatro casos de acá tenemos que los autovalores son reales. Y en este cuarto caso teníamos que el autovalor podía ser complejo, pero el A, que es la parte real, es distinta de cero. Todos estos casos vamos a tener, vamos a llamar acá de hipérbol. ¿Ya? Pero cuando la parte real sea cero, vamos a llamar que es no hiperbólico. Entonces, con esto en mente vamos a seguir. Entonces, yo me voy a concentrar acá en este punto singular, en el 0, 0, para que ahora, ¿no? Para aquellos los que están viendo el curso de cálculo en varias variables, digamos, si yo tengo este campo vectorial que es x2 menos g seno de x1, ¿no? Yo le puedo asociar una matriz que se llama el jacobiano. Yo le puedo acá asociar una matriz que viene a ser el jacobiano de f en 0. Entonces, calculemos rapidito la matriz jacobiana, la matriz jacobiana, perdón, si recordamos, si este es f y esta es la función g, voy a llamarle, bueno, espero que no se confunda con este g de acá. Para que no haya confusión, voy a llamarle F1 y F2. Matriz jacobiana es así, X, varía el parcial de F1 con respecto a Y, F2 de X, F2 de Y. Y entonces, si calculamos acá, me va a dar 0, 1,
Ahora la segunda componente con respecto de, acá es x1, disculpa, como estamos trabajando con x1, x2, F2 lo diríamos con respecto de x1, me va a quedar menos GL coseno de x1, y luego diríamos con respecto de x2 me va a quedar 0. Y ahora lo reemplazan en 0, 0. Me va a quedar 0, 1, menos GL, coseno de 0, que va a ser 1. Entonces, si yo tengo esta ecuación no lineal, yo puedo acá asignar una ecuación lineal dado por la matriz jacobiana. Y entonces acá lo que uno se preguntaría es, ¿será que puedo encontrar una, una función acá lineal, especie lineal, una inversa lineal? Esto es pedir mucho, ¿ya? Esto no se va a conseguir, pero se puede relajar las condiciones. Digamos, en vez de pedir que sea lineal y que posea inversa lineal, se podría pedir que sea continua con inversa continua. Entonces, este concepto de acá se le va a llamar de homeomorfismo. ¿Ya? Entonces, este P lo voy a cambiar ahora por una letra H. H que representa el homeomorfismo, ¿no? Y entonces, nosotros vamos a dar una respuesta afirmativa que esta ecuación no lineal, ¿no? Digamos, el retrato de fases de esta ecuación no lineal va a ser bien parecida al retrato de fases de esta ecuación lineal, ¿sí? ¿No? Estamos trabajando acá, digamos, esta matriz lineal acá, ¿no? Es hiperbólica. Entonces tenemos que calcular acá los autovalores de la matriz A y tenemos que verificar que la parte real de esa matriz sea distinta de 0. Entonces, este de acá es afirmativo. Y este es un teorema. Existe este H. Y este es un superteorema que se llama el teorema de Riemann. Y este H se le llama una conjugación topológica. Pues para terminar con los minutos que me queda es, bueno, entonces yo diría, quisiéramos aplicar entonces este teorema de Bauman-Harman para este ejemplo, digamos, para esta matriz A, de modo, digamos, que nos salió que el jacobiano es 0 menos GL 1, 0. Entonces veamos si acá tenemos que los autovalores asociados a esta matriz tienen parte real distinta de 0. Entonces, vamos a ver. Miren, voy a trabajar con esta matriz A y vamos a ver si recordamos cómo calculábamos los autovalores. ¿Recuerdan cómo calculamos los autovalores? Eran así, miren. Lambda cuadrado, después seguía la traza de A, pero la traza de acá es 0. Y después seguía el determinante, pero el determinante acá me va a dar ¿cuánto? Me va a dar, bueno, entonces acá vamos a tener que lambda cuadrado es igual a menos GL. Y G entre L es positivo, ¿ya? Entonces, si ustedes toman raíz, les va a quedar acá más menos la raíz de menos 1, que es I, o sea, que esta de acá, la parte real es 0. Entonces, esto no es hiperbólico.
Entonces, yo no voy a poder justificar, ¿no?, que el retrato de fases de la ecuación no lineal sea, digamos, la misma que en la lineal, porque eso solamente lo podemos garantizar cuando, digamos, acá obtenemos que el punto singular es hiperbólico. Entonces, lo que vamos a hacer en la próxima sesión es ver qué herramientas vamos a usar para poder afirmar, ¿no?, justificar si será o no será, digamos, en este caso particular de la ecuación del péndulo, ¿no? ¿Qué podemos decir sobre el comportamiento acá en el origen? ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, entonces hasta aquí me quedaría el día de hoy, y ya el día miércoles voy a comenzar, ¿no?, viendo varios ejemplos sobre, digamos, qué me garantiza esta conjugación topológica. Sé que va a llevar, digamos, las soluciones en soluciones. ¿Será que ahí es importante que este de acá, el campo tiene que ser de clase C1? Entonces, vamos a ver ejemplos, ¿no? Analizar si esa conjugación topológica, SH, que es homomorfismo suficiente para decir que el retrato de fases, ¿no?, se son parecidas. Eso sería todo por el día de hoy. Gracias.